gente tarda en sumarse a su equipo. Buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar en un cachito. Muchas gracias a todas las que se van sumando. La idea de la charla de hoy es sumar esta charla a un ciclo de charlas que vamos a tener con muchos otros y otras actrices y actores del mundo de la cultura, porque estamos atravesando un momento en el cual tenemos que ser muy creativos, creativas y hacernos de otras experiencias, no para copiarlas, no para calcarlas, sino simplemente para hacernos de insumos para pensar cuáles son las políticas culturales que necesitamos en la ciudad de Buenos Aires en particular. En este caso vamos a tener la presencia de Daniel Granados, que en breve se va a estar uniendo, se siguen sumando gente linda. Gracias por acompañarnos. Es la primera vez que voy a entrevistar, voy a intercambiar con alguien por Instagram en vivo, así que ahí está, se suma Dani en breve. Para los que se van sumando, les reitero, es el primero de muchos encuentros que queremos hacer para discutir cuáles son las políticas culturales que necesitamos en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que ahí se está sumando Dani. Ahí está. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Aquí experimentando con esta plataforma. Nunca había hecho un live. Contento de poder Estaba participar. comentando que estamos en la misma situación, así que vamos a tratar de que la inexperiencia y la virtualidad y el océano de distancia no se noten, que sea una conversación así Perfecto. entre casa. Bueno, Dani, te estaba presentando con quienes se fueron sumando y con quienes se van a seguir sumando seguramente. Daniel es delegado de Derechos Culturales del Ayuntamiento de Barcelona, pero además es músico, es investigador, es productor cultural, es profesor. Pero bueno, nos interesa conversar con vos, primeramente la agenda que tenían pensada y que seguramente, como en todos lados, la emergencia sanitaria hizo que tengamos que poner un parate en los desafíos que teníamos previo a la pandemia, y después sí ya poder interiorizarnos y que nos cuentes sobre las medidas que se están llevando adelante o que se pensaron desde el Ayuntamiento de Barcelona para el sector cultural. Nosotros, como bien vos sabés y los que nos están siguiendo saben, yo soy legisladora por el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. Eso es un cargo que asumí el 10 de diciembre. Así que venimos del sector cultural, tenemos muchos compañeros y compañeras que construyen en el sector de la cultura independiente en la ciudad de Buenos Aires, que como bien todos saben es un sector que tiene mucha potencia y si se quiere es muy característico de nuestra ciudad. Nos interesa conocer otras experiencias de otras ciudades del mundo que tienen sus particularidades. Nuestra ciudad tiene también otra característica, que es una ciudad sumamente desigual, muy desigual. Entonces, para pensar políticas culturales, el eje de democratización tiene que ser central. Pero bueno, queremos escucharte a vos, queremos que nos cuentes un poco sobre las líneas estratégicas que venían pensando desde el ayuntamiento, en primer lugar, fundamentalmente por Cultura Viva, que nos interesó especialmente, pero arrancá vos por donde te parezca. Bueno, pues como decía, muchas gracias por invitarme, Maru, y un saludo a toda la gente de Buenos Aires y seguro que de Barcelona, que también se habrán apuntado a esta conversación. Yo he estado en 2 o 3 ocasiones en Buenos Aires precisamente participando en encuentros de cultura viva comunitaria, participando y aprendiendo mucho y de hecho de todo lo que he aprendido, ¿no? Entre otras cosas, tanto en Argentina, ¿no? En concreto en Buenos Aires, como en Colombia, donde he estado varias veces también participando de estos contextos de producción y de reproducción de política cultural y en Brasil, precisamente, ¿no? También una de las cunas precisamente de estos espacios de innovación en políticas culturales, pues buena parte de lo que he aprendido allí, en aquel contexto, me ha servido también para pensar o repensar de alguna manera las políticas, o nos ha servido para repensar las políticas públicas en cultura en una ciudad como Barcelona, ¿no? Teniendo en cuenta que son contextos, como es obvio, muy distintos, pero sí que hay algunos marcos que nos han permitido precisamente repensar esas estrategias, seguramente con muchos elementos compartidos con los del otro lado del charco. Hay un elemento que
que salta de escala, yo creo, cuando pensamos en lo que tú comentabas como democratización, ¿no? de la cultura, y es pasar de ese marco seguramente más arquetípico y conocido, que es la democratización, ¿no? El favorecer el acceso, a una posición que aparentemente puede ser un poco más radical, pero que desde mi punto de vista hoy en día es ineludible, que es hablar, o sea, hacer ese salto precisamente de la democratización a la democracia cultural, ¿no? ¿Y qué conlleva eso, no? Yo creo que eso indefectiblemente pasa por un desarrollo más ambicioso del marco de los derechos culturales, ¿no? Históricamente los derechos culturales, tal y como se han trabajado, como se han implementado, especialmente ahora hablo del contexto, digamos, español, catalán o barcelonés en este caso, han ido muy del marco del derecho a acceder, ¿no? Del derecho a acceder a contenidos culturales, a disfrutar de contenidos culturales desde esa perspectiva de no discriminación, ya sea por clase, por género, por origen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tal y como veníamos trabajando antes de la crisis del COVID, era precisamente en desarrollar esta idea de los derechos culturales desde una perspectiva un poquito más ambiciosa, ¿no? En términos políticos, que esto, que no es un mal punto de partida, pero pensábamos que hacía falta ir un poquito más allá. Entonces, en este desarrollo, precisamente de los derechos culturales, que van muy de la mano de lo que los proyectos y los programas de cultura viva comunitaria han puesto encima de la mesa, introducen otra serie de retos, ¿no? o de objetivos que yo creo que merece la pena compartir también por aquí, ¿no? Más allá del acceso, otro objetivo yo creo que importante es el de facilitar, el de favorecer el desarrollo de las prácticas culturales, ¿eh? El de entender precisamente que la ciudadanía no es un ser pasivo que accede a una serie de contenidos desarrollados por una serie de profesionales y de expertos, sino que es un agente cultural con derecho propio, ¿no? Con derecho precisamente a autorrepresentar su identidad cultural o sus identidades culturales desde esa perspectiva de la diversidad, ¿no? Esto que parece una cosa menor no lo es en absoluto, ¿no? Porque hay un salto de escala en pensar las políticas culturales para los sectores culturales arquetípicamente conocidos, ¿no? Como pueden ser la música, el teatro, la danza, etcétera, etcétera, a introducir, ¿no? Conjuntamente con esta visión sectorial, introducir un elemento más de esas prácticas que son ciudadanas y que históricamente, diría, no han estado en una primera página de las políticas públicas, en concreto en el contexto donde nos encontramos nosotros, ¿no? Y entiendo que en vuestro contexto seguramente muchas veces, por desgracia, también, ¿no? Por lo tanto, el tema de las prácticas culturales como un elemento fundamental para desarrollar era un ámbito que estábamos trabajando a través de diferentes programas que si luego tú me vas interrumpiendo si me alargo y puedo poner ejemplos y seguimos trabajando con esto. Otro elemento vinculado a los derechos culturales que yo creo que es fundamental es el de, y aquí sí que tiene que ver precisamente con algo más sectorial, con algo más de lo que son los sectores culturales, es la capacidad de impulsar las capacidades de los creadores y de las creadoras para desarrollar sus carreras profesionales en condiciones dignas. Es decir, lo que tiene que ver con una lucha, yo diría que importantísima, contra la precariedad de las formas de trabajo cultural, ¿no? De las economías de la cultura tradicionales que por defecto seguramente genera una serie de privilegios a unos pocos, pero al cuerpo creativo mayoritario le genera una serie de dificultades para desarrollar su carrera con unas condiciones, yo creo que mínimas, en condiciones de acceso a las condiciones de vida dignas, ¿no? Hay otro elemento que también que estamos trabajando y también que tiene mucho que ver precisamente con el marco de Cultura Viva, es con la capacidad que tienen las políticas culturales para favorecer la creación de comunidades, ¿no? Esa capacidad precisamente de impulsar el capital social que tiene la cultura, pues vinculando a personas y a diferentes colectivos más o menos integrados en la vida pública de las ciudades a participar, ¿no? Y a formar parte de esas nuevas comunidades que la cultura, pues muchas veces, como espacio de encuentro, como espacio de vínculo y como espacio de identidades diversas, pues permite precisamente compartir, ¿no? Y un último elemento que diría que caracteriza la estrategia en la que veníamos trabajando antes de la crisis, pero que evidentemente son elementos que no se dejan en un segundo término, sino que seguramente son los que nos están ayudando a impulsar las estrategias frente a la crisis del COVID, es la voluntad de democratizar las gobernanzas de las políticas y de los equipamientos públicos. Es decir, cómo podemos favorecer la toma de decisiones compartidas en el desarrollo
de las estrategias de museos, de centros culturales de proximidad, del conjunto de proyectos y de equipamientos, ¿no? Cómo la ciudadanía puede participar proactivamente, tomando decisiones de manera soberana precisamente de estos proyectos. Todo esto se estaba, digamos, gestando un plan estratégico, que seguimos trabajando en él, pero que evidentemente se ha visto temporalmente interrumpido y definitivamente afectado por la crisis del COVID y bueno, seguimos trabajando en este plan, seguramente con una serie de variables y de elementos que son nuevos. Genial. Te interrumpo ahí un cachito, Dani, sobre esto que contás y que es sumamente interesante respecto a la perspectiva de derechos en el acceso, digamos, a la cultura y del ejercicio activo y el ser protagonistas en la creación y en la construcción de cultura. Me interesa que por ahí nos traigas algunos ejemplos respecto a cómo el eje de la cultura es transversal a la política pública, cómo lo piensan de manera transversal más allá de las disciplinas artísticas y de este otro punto que vos traías respecto de la profesionalización de las disciplinas artísticas. Creo, y hago un paréntesis sobre algo que vamos a charlar más adelante, creo que si hay algo que ya sabíamos, pero que la pandemia puso un foco de luz, es respecto a la precarización, a la fuerte precarización laboral que tiene el sector cultural, y creo que esto excede y cruza todas las fronteras, ¿no? Y ahí hay un desafío muy grande en la pospandemia también. Pero me interesa que nos cuentes, porque en nuestra ciudad, digamos, las políticas culturales están muy localizadas en el sector cultural y en las disciplinas artísticas, en el sector cultural independiente, sobre el cual también vamos a conversar. Algunos ejemplos de esta política transversal, de entender a la cultura en la gestión pública, de alguna manera cruzando todos los ámbitos de la gestión. Sí, bueno, como decías tú, y como yo estaba comentando antes también, es decir, pensar que la cultura tiene que ver exclusivamente con los sectores culturales es una visión seguramente muy reducida políticamente de lo que es la cultura y de las posibilidades en términos de impacto social que tiene la cultura. Por lo tanto, hay que tener esa mirada que tú comentas transversal sobre la cultura. Y aquí lo que estaba contando de los derechos es un elemento clave, ¿no? Es decir, si más allá de esa visión sectorial y de esa visión vinculada al acceso, que es imprescindible, introduces el derecho de la ciudadanía a ser, ¿no? A devenir agente cultural por defecto, estás desarrollando una visión que no contempla solo esos aspectos más sectoriales. Nosotros, precisamente con Cultura Viva, lo que venimos haciendo desde el año 2016 es intentar no pensar que solo la administración pública hace política pública y que hay una serie de colectivos, de empresas, de entidades cuyos proyectos tienen un alto valor público. Es decir, que más allá de lo que hace la administración pública, el interés general y el valor público se desarrolla desde otros ámbitos. Por lo tanto, lo que es necesario es generar espacios de codiseño de política pública, ¿no? De mutualizar precisamente el diseño de política pública entre esa administración que tiene recursos, ¿no? Y que tiene esa capacidad también administrativa, nunca mejor dicho, de implementar esas políticas, pero no empezando de cero, sino reconociendo aquello que la sociedad civil organizada ya está desarrollando, ¿no? Por lo tanto, eso siempre tiene que ir más allá de los sectores, ¿no? Entonces, cabe identificar qué proyectos, por ejemplo, a partir de ese alto valor público, pues están desarrollando, como decía antes, vinculados a ese marco de los derechos culturales, pues están desarrollando pues, procesos comunitarios, tienen una dimensión amplia desde una perspectiva territorial, es decir, no están trabajando solo en un espacio de la ciudad, sino que están integrando de esa visión más holística y más de red hacia diferentes espacios de participación ciudadana a través de la cultura. Un vínculo que para mí no es menor, y en este caso también nos vincula con eso que decíamos antes de la lucha contra la precariedad, es decir, un vínculo con la economía social y solidaria, es decir, cómo las formas cooperativas en términos económicos también están innovando en la manera de hacer y de producir y de acceder a la cultura, ¿no? Por lo tanto, Cultura Viva lo que se proponía, en último término, es trabajar con esos espacios donde la ciudadanía ya está implementando política pública sin ser administración pública, reconocerlos, trabajar con ellos y generar protocolos de codiseño y de coproducción para poderlos hacer. Y pongo algunos ejemplos concretos para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, uno de los activos, desde la perspectiva comunitaria, más interesantes que tiene la ciudad de Barcelona, para mí, es toda una red de radios comunitarias
con un potencial, digamos, de arraigo territorial y de participación ciudadana muy importante, ¿no? Y además con un uso inteligente de las tecnologías, desde una perspectiva del acceso, utilizando software libre, ¿no? Creando canales de circulación muy productivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, reconocer ese potencial de las radios comunitarias y generar los recursos para poder hacer una red de radios comunitarias de Barcelona fue uno de los objetivos que le han dado sentido al programa de Cultura Viva, ¿no? Hoy en día la podéis encontrar en la web, es xrcb.cat, que es Red de Radios Comunitarias de Barcelona, en catalán, Xarxa de Radios Comunitarias de Barcelona, y son más de 30, 40 radios comunitarias que hoy en día están haciendo radio no solo con el objetivo de hacer radio, sino con el objetivo de generar un espacio de cohesión social, de participación, de visibilización de identidades subalternizadas históricamente, etcétera, etcétera, ¿no? Otro proyecto que yo creo que también le da sentido a esta implementación de los derechos culturales, de esa perspectiva más de las prácticas ciudadanas, de la capacidad de generar capital social, etcétera, es Memoria Viva, ¿no? Muy inspirado en los puntos de memoria, precisamente, de cultura viva comunitaria en algunos de los países de América Latina, ¿no? Memoria Viva lo que hace como proyecto es, como hacíamos con las radios, ¿no? Reconocer qué espacios de participación ciudadana, más allá, digamos, de lo que marca los expertos académicos en la reproducción memorial, qué espacios de participación ciudadana están apostando por autorrepresentarse a ellos mismos para generar un relato alternativo al histórico y al hegemónico que la academia, que los expertos, que las instituciones públicas han puesto encima de la mesa, ¿no? De esa perspectiva estamos trabajando con 5 grandes ejes: una perspectiva sobre la memoria feminista de la ciudad, otra sobre la memoria del paisaje, otra, y no es menor, es sobre la memoria del pueblo gitano en Barcelona, que tiene un papel fundamental en el desarrollo de nuestra identidad como ciudad y que históricamente ha sido subalternizado, y las memorias migrantes, ¿no? Otro elemento también fundamental en esta ciudad, ¿no? Entonces, como de esa perspectiva comunitaria, pues podemos trabajar desde esa lógica, como decía, no sectorial. Y por último, otro ejemplo que también está funcionando y que precisamente en este contexto de confinamiento y de crisis COVID ha tenido un papel muy importante es La Vecinal. La Vecinal es una red de televisiones comunitarias de la ciudad, es un proyecto de participación ciudadana a través del audiovisual que busca, pues lo mismo que estaba diciendo antes, ¿no? Cómo a través de la producción audiovisual se pueden generar procesos de formación, de educación, de participación y de visibilización de esas identidades culturales que necesitan también de los recursos públicos precisamente para ponerse en valor, para visibilizarlas, para compartirlas y para precisamente desde un espacio institucional reconocer lo que identifica una ciudad como Barcelona en su conjunto. Súper interesante, me parece que muchas de las líneas que planteás son los desafíos que tenemos también en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Respecto de construir, hay muchos colectivos también de compañeras que están pensando en términos urbanos el vínculo del feminismo con la ciudad, y creo que es un eje a abordar fuertemente desde el ámbito de la cultura, y ni hablar, digamos, si hablamos de las distintas tradiciones migrantes que tienen la ciudad de Buenos Aires, y que no ha sido tomado desde la gestión pública como un eje a trabajar, a potenciar, a visibilizar. Creo que el desafío que tenemos y que vos lo expresás muy bien tiene que ver con cómo hacemos para generar desde las políticas públicas no solo la articulación y la escucha con los sectores ya organizados, sino también cómo potenciar a la comunidad organizada que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires, que, digamos, fuerte tradición de lucha en nuestro país, y una ciudad que tiene, creo yo, el principal valor que también quedó a la luz en el marco de la pandemia, un tejido organizativo muy importante, y desde mi perspectiva, quizás no tan valorado desde la gestión en la ciudad, ¿no? Creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Bueno, se vino el COVID, llegó primero a Barcelona, así que algo más de experiencia respecto de cómo abordarlo han tenido, más allá de que, bueno, que siguen con casos de COVID. Entiendo que han tenido tiempo para desarrollar algún tipo de políticas públicas que nos parecía importante también. Creo que la pandemia, respecto del rol del Estado, también puso el debate sobre la preponderancia que tiene que tener lo público a la hora de defender, sostener y fortalecer el entramado, no solo cultural, ¿no?, sino del entramado, del tejido social de nuestras sociedades, de nuestras comunidades. Creo que se visibilizaron
por ponernos, digamos, en términos dicotómicos y en el medio un montón de experiencias, dos grandes modelos, aquellos gobiernos que desarrollaron políticas rápidamente de emergencia para poder sostener el tejido social y aquellos gobiernos que libraron quizás a los pueblos a merced de su propia suerte, en una idea del sálvese quien pueda, ¿no? Digo esto como polos dicotómicos y en el medio muchas experiencias diversas, pero nos parecía, y desde acá estudiando con algunas compañeras y compañeros, nos parecía que en Barcelona en términos culturales se llevaron adelante una serie de políticas que también nos sirven a nosotros para pensar las políticas en la ciudad de Buenos Aires. Hago una introducción cortita respecto, Dani, te cuento un poco cómo lo estamos viendo nosotros acá en la ciudad. Por supuesto que es muy difícil los presupuestos con los que cuentan los países, los presupuestos con los que cuentan las ciudades, las capacidades que tienen los países. Nosotros venimos de 4 años a nivel nacional de un gobierno neoliberal que ha desarrollado políticas de endeudamiento de nuestro país que hacen que tengamos capacidades limitadas para afrontar esta pandemia en el marco de una crisis alimentaria que ya teníamos, ¿no?, en Argentina. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, nos encontramos con una ciudad que tiene un presupuesto muy alto en comparación con el resto de las ciudades, de las provincias de nuestro país, y con una limitada capacidad de dar respuesta activa, rápida, a la emergencia que surgió en el marco de la pandemia. Hay algunas medidas que se tomaron que para nosotros son como políticas por goteo, que no están asistiendo al sector cultural como debiera ser, que no están sosteniéndolo. Hay muchos espacios que están cerrando, centros culturales, teatros independientes, bares notables, librerías que hacen a la vida cultural de nuestra ciudad, a la vida activa pública de nuestra ciudad, y creo que bueno, que tenés varias cosas ahí para apuntarnos respecto de cómo llevaron adelante la situación en Barcelona. Sí, bueno, a colación de lo que estabas comentando, yo creo que una previa, una visión un poco más general, es evidente que desde esta crisis difícilmente vamos a volver a esa mal llamada normalidad de la que veníamos. Es decir, esta crisis lo que va a producir, sin ninguna duda, es una reconfiguración socioeconómica de alto nivel, en todos los términos, ¿no? Y en todas las dimensiones y escalas a las que las administraciones públicas tenemos que hacer frente, ¿no? Y yo creo que ante esto va a afectar sin duda a los modelos de producción cultural y de acceso, sin ninguna duda, pero hay que entender también que las crisis, aunque no me gusta mucho este concepto, ¿no?, y menos en un contexto donde está muriendo gente y donde hay mucha gente que lo está pasando muy mal, hay que analizar también de una manera crítica, pero a la vez productiva, qué oportunidades generan, ¿no? Y ante este escenario yo creo que hay como tres salidas posibles, ¿no? 3 alternativas de futuro. Una es la que ya conocemos, es la que vivimos aquí tras la crisis del 2008, y es la conocida como la doctrina del shock, es decir, una salida estrictamente de mercado a la crisis, donde el mercado da las soluciones y el interés general pues queda en un segundo término, ¿no? Esta es una salida posible. Otra salida posible sería la que las administraciones públicas acometen el 100% de la responsabilidad sobre la salida de la crisis, seguramente con una capacidad limitada, de esta perspectiva que decía antes también, es decir, que la política pública, bajo mi punto de vista, no solo la hacen las administraciones públicas, ¿no? Sí que son las garantes y las que tienen que reforzarlas, sin ninguna duda, pero no solo las hacen esas. Por lo tanto, aquí yo creo que hay que aprovechar este contexto y ahora acotando ya el ámbito, si quieres, más de la política cultural, en lo que decía antes, ¿no?, cuando hablaba de cultura viva, esa necesidad precisamente de mutualizar, de generar espacios de codiseño, de política pública, que conjuguen estrategias y recursos y que potencien una nueva relación precisamente entre la administración pública y espacios vinculados a la innovación, a la investigación, a la producción también en este sentido, y al desarrollo de espacios de cohesión social y de refuerzo comunitario. Y ahí la sociedad civil es fundamental. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, políticamente es un elemento central la necesidad de reconocer todos los activos de valor público que están organizados en la sociedad civil, que en un contexto de crisis como este, precisamente, están dando una enorme respuesta en muchos ámbitos donde la administración pública no está llegando, y nosotros, nuestra obligación
es, a veces somos demasiado lentos, y eso hay que decirlo, y es reconocer dónde no estamos llegando como administración pública y generar esos espacios pues, precisamente de mutualización. Y aquí hablo desde colectivos, digamos, vinculados al soporte mutuo en barrios y en lugares donde no siempre se llega, y también hablo de las universidades y los espacios de innovación y de investigación y de experimentación, ¿no? Y esto en el ámbito de la cultura para mí es fundamental, ¿no? Una segunda idea sería que precisamente para hacer frente a lo que esta crisis está poniendo encima de la mesa, hace falta, para plantear medidas, de desarrollo, hace falta una doble mirada. Una que precisamente es la que hemos intentado desarrollar nosotros. De hecho, fuimos la primera administración. Se cayó el teléfono. Ya he dicho que era rudimentario Venimos muy bien. Se está aguantando, si lo vierais, por un hilo ahora mismo mi teléfono, pero parece que aguanta. Ha aguantado media hora, podrá aguantar media hora más. Como decía, bajo mi punto de vista, hace falta una doble mirada, una mirada que atienda precisamente a las cuestiones que esta crisis está poniendo encima de la mesa de manera urgente, ¿no? Pero hace falta una mirada a largo plazo, ¿no? Una mirada que entienda que precisamente lo que no tenemos que hacer es volver a esa mal llamada normalidad a la que venimos, porque era una normalidad que precisamente adolecía de muchos males, ¿no? Males vinculados, como decíamos antes, con la precariedad laboral, con la dificultad para acceder a espacios de creación, ¿no? y de trabajo cultural. Y ahora estoy hablando estrictamente del sector cultural. Una normalidad que no siempre tenía la transparencia y las buenas prácticas en la contratación laboral en su agenda, ¿no? Una serie de elementos que, desde luego, hay que aprovechar desde ya, desde este contexto de crisis, para introducir precisamente, no de esa perspectiva de resistencia, sino de esa perspectiva, yo diría, de transformación, es decir, de salir hacia otro lugar, no de volver hacia el lugar donde estábamos, ¿no? Por lo tanto, las medidas que hemos estado introduciendo, insisto, y fuimos la primera administración en presentar paquetes de medidas en el Estado español, pues tenían esa doble mirada, ¿no? Y yo, si queréis, puedo comentaros algunos ejemplos, pero esta perspectiva sí que me parece que era importante ponerla encima de la mesa, ¿no? Si te parece, pongo ejemplos. Sí. Por ejemplo, un tema fundamental que, como sabéis, supongo que allí también pasó, es que se cancelaron muchísimos eventos y muchísimas actividades culturales, ¿no? Por lo tanto, lo que hicimos fue publicar una convocatoria extraordinaria de subvenciones por valor de 1 millón de euros, que precisamente lo que pretendía era sufragar algunos de los gastos estructurales de esas compañías, grupos, empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Cooperativas, que no estaban pudiendo desarrollar su actividad y que, por lo tanto, tendrían unas serias dificultades para su supervivencia en este contexto, y que como ayuntamiento teníamos, ¿no? Como gobierno local, teníamos que dar una respuesta con recursos sobre esto, ¿no? Pero esa subvención extraordinaria, con esta lógica que decía de la doble mirada, ¿no? De a corto y a largo, iba acompañada de una modalidad B, ¿no? De esa subvención, ¿no? De esa capacidad de generar recursos para el sector, que no solo era para dotar de recursos de los proyectos que ya existían, ¿no? Y que no se han podido realizar, sino para financiar nuevos proyectos desde esa perspectiva de innovación que decíamos. Es decir, nuevos proyectos que, a partir de ese vínculo con la investigación, con la capacidad de generar comunidades, con la participación, etcétera, nos ayuden a dibujar un escenario distinto al del que veníamos, ¿no? Por lo tanto, esto para mí era una medida estratégica, es decir, la capacidad de sostener aquello que estaba cayéndose, ¿no? En corto plazo, pero de empezar a transferir recursos para generar escenarios de futuros diferentes, ¿no? Y hemos recibido proyectos de todo tipo, desde nuevas redes de participación territorial hasta plataformas digitales que generan acceso, pero también que permiten la monetización, etcétera, etcétera, ¿no? Esta era una medida fundamental. Otra medida, ¿no? Como mucho más sencilla en este sentido, era en un contexto de crisis donde el espacio cerrado era un espacio absolutamente hostil para poder desarrollarse actividades por el peligro de contagiarnos, ¿no? Lo que hemos hecho es un proyecto que se llama Sala Barcelona, que lo que ha hecho es habilitar espacio público al aire libre para que las salas, digamos, y que las compañías y los grupos y los creadores tuvieran espacio público, espacio al aire libre, para poder desarrollar las actividades, ¿no? Estos son unos proyectos que están teniendo, yo creo, bastante éxito y que hoy en día ya están funcionando, ¿no? Y que por eso tenemos... Dani, perdón, las salas siguen cerradas allá, digamos, no está habiendo espectáculos cerrados. Sobre todo,
y esto, buena pregunta, ¿no? Sobre todo las salas pequeñas, es decir, porque las salas grandes pueden reducir su aforo y tienen cierto margen, con muchísimas dificultades también, pero tienen cierto margen. Las salas pequeñas, las que tienen un aforo de 30, 40, 50, 100 personas, no tienen ese margen para poder reducir el aforo y que sea sostenible la actividad cultural. Por lo tanto, estamos trabajando sobre todo con las salas pequeñas, que además en esta ciudad y en todo el mundo, pero en esta ciudad son uno de los pulmones culturales más importantes, porque realmente es donde se cuece buena parte de ese magma cultural que luego se profesionaliza y entra en circuitos, si queréis, más vinculados a la industria cultural. Pero esos espacios de experimentación y de participación, que además son mucho más accesibles y mucho más próximos, para nosotros son un activo de la ciudad muy, muy importante, y que por eso hemos habilitado precisamente para estos espacios el espacio público, como decía, para poder desarrollar su actividad. No hemos renunciado, hasta que hemos visto que era posible, a festivales como el GREC, ¿no? Que es uno de los festivales emblemáticos de esta ciudad, y con mucha dificultad, porque, como sabéis, los escenarios han ido cambiando, es decir, íbamos diseñando medidas y escenarios, y a medida que iba avanzando la crisis se nos iban cayendo por la propia dinámica de la crisis, ¿no? Pues hemos ido actualizando esos escenarios hasta este momento en que hemos podido presentar la programación del GREC, y que hoy en día se está desarrollando, iba a decir con normalidad, pero desde luego no es con normalidad, sino con un tercio del aforo y con todas las medidas de seguridad que tanto Sala Barcelona como el GREC está haciendo. Otra medida de impacto en corto, pero con una mirada muy larga, es la Oficina Ciudadana de la Cultura. La Oficina Ciudadana de la Cultura lo que busca es crear en la sede del gobierno, digamos, local de Barcelona, donde está todas las oficinas de la política cultural, dijéramos. Ahí, precisamente, lo que hemos hecho es habitar un espacio donde poder acompañar al sector de una manera mucho más proactiva, donde poder informar, donde poder asesorar y donde poder también ceder esos espacios para que el sector pueda reunirse, pueda presentar sus proyectos y pueda, en definitiva, generar un espacio mucho más poroso entre la administración pública, históricamente mucho más hermética y con muchas dificultades seguramente para relacionarnos con el tejido de una manera, si quieres, más orgánica y más reproductiva, y hemos generado ese espacio de la Oficina Ciudadana de la Cultura precisamente para poderlo desarrollar. Es un prototipo a día de hoy, es decir, estamos trabajando, tiene muchas fases de desarrollo esta oficina, no está implementada al 100% por los tiempos, evidentemente, pero que a lo largo de lo que queda del 20 y del 21, pues será todo un espacio de participación ciudadana, también precisamente lo que decíamos antes sobre el codiseño de políticas culturales en la ciudad. Otra medida también con esta mirada doble es, como decíamos, la necesidad de que la ciudad tenga espacios, ¿no? para los creadores, espacios seguramente también para la exhibición, cuando los circuitos comerciales no siempre pueden dar respuesta a estas necesidades, ¿no? Porque la monetización en el ámbito privado es un elemento, yo creo que fundamental. Pero desde lo público sí que podemos acometer ese riesgo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es recuperar una gran sala de conciertos que es de titularidad pública, pero que estaba cedida a una gestión privada, y añadir a esa gestión, si quieres, más de explotación comercial, una serie de elementos que tienen que ver con valor público, ¿no? Vinculados a la educación, a la experimentación y a la exhibición de proyectos emergentes que no tienen cabida en un entorno más industrial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto se llama la Casa de la Música de Barcelona, inspirado en muchas casas de la música de todo el mundo, y será un espacio de referencia para todo el sector de la música. Contamos con todo el sector, si quieres, más arquetípico de la música, managers, promotores, artistas, etcétera, pero también haciendo una vía de entrada a las comunidades, digamos, culturales, a poder también participar y generar un espacio de encuentro con la música como un eje central, ¿no? Y, por último, otra medida que yo creo que es significativa, ¿no? Que es reforzar un espacio de proximidad, como pueden ser las bibliotecas de la ciudad, con una subvención de 1 millón de euros para comprar fondos de libros para estas bibliotecas, precisamente destinada a las librerías de proximidad. Es decir, esos fondos van a ser comprados en diferentes librerías pequeñas de la ciudad para poder transferir también recursos a ese otro sector tan importante como es el del mundo editorial en una ciudad como la de Barcelona. Hay otras muchas, pero bueno, yo creo que estas sirven un poco para dibujar eso que decía, que es esa doble mirada, ¿no? De incidir en el corto plazo de la crisis, pero empezar a introducir elementos que nos ayuden poco a poco a dibujar un escenario de salida de esta crisis, seguramente a largo plazo, pero que no sea volver
estrictamente a ese espacio de la mal llamada normalidad y no normalizar algunos de los males endémicos que el sector cultural pues adolece. Fantástico, Dani, muy clara tu exposición. Tenemos algunas preguntas que nos fueron haciendo, que cortito te pregunto, algunas más del orden de lo general, que me parece que se fue respondiendo respecto de el difícil vínculo, cómo generar un vínculo sano, saludable entre las organizaciones sociales, los colectivos culturales y el Estado, que creo que en tu exposición quedó de relieve, que es una de las prioridades que tienen en la gestión en Barcelona. Creo que, digamos, para nosotros es el modelo de gestión ideal. No existe un Estado que no entienda y se nutra de la experiencia de la comunidad organizada. Tenemos el desafío en la ciudad también de que la comunidad organizada en el sector cultural también responde, si se quiere, a las desigualdades en el acceso que tiene nuestra ciudad, ¿no? Que es un eje central y vertebral. Por eso cuando hablas de las casas de las culturas, a nosotros por ahí nos refiere también a la necesidad de que en algunos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, que el norte y el sur de nuestra ciudad tiene desigualdades estructurales de acceso a todos los derechos, y creemos que hay que desarrollar fuertemente la cultura del sur de la ciudad, que existe, que está, que simplemente ahí hay mucha necesidad de que lo público esté más presente, que haga más fuerza, que se pongan más recursos, ¿no? Que se priorice de alguna forma. Pero bueno, hacían esta pregunta respecto de la articulación del vínculo entre organizaciones y Estado, y después algunas preguntas más puntuales respecto a los estudios de grabación, de las salas de ensayos, si allí ya están funcionando o no. No sé si te lo preguntan de allá o de acá, pero lo preguntaban. Y un último comentario respecto a la industria del libro, al sector editorial, que nos diste una buena idea, digamos, para poder implementar en la ciudad. Nosotros venimos presentando una serie de proyectos, primero destinados a fortalecer el trabajo de las librerías de barrio. Hay más de 300 librerías en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es la capital con más librerías que tiene el mundo, entonces nos parece importante y nos parece una muy buena idea esta que trajiste respecto de dotar a las bibliotecas a partir de la compra en las librerías y en los comercios barriales, y al sector editorial, que ahí vi que varios están comentando también. Nuestra ciudad tiene un desarrollo del sector editorial muy grande y también están necesitando en estos momentos políticas de fomento y de protección para fomentar la bibliodiversidad. Creo que si hay algo que necesitamos a la salida de pandemia son más voces y más espacios para la reflexión y para el debate. Y la verdad es que eso requiere que hoy todos podamos seguir produciendo cultura y todos podamos seguir construyendo cultura de manera permanente y no quedar atados a la emergencia a la que nos está sometiendo en términos económicos también la emergencia sanitaria. Pero bueno, te dejo estas inquietudes. No sé si querés aportar algo sobre eso. Bueno, empiezo por la primera, ¿no? Un montón de cosas. Sí, son un montón de cosas. Me dejaré alguna y si quieres la recuperas y entro después. Bueno, lo primero que planteabas es uno de los grandes retos, ¿no? Es decir, el Estado, la Administración está muy acostumbrada, los Estados, las administraciones públicas están muy acostumbradas a relacionarse con el sector cultural, seguramente vinculado a una idea más de lobby, ¿no? De cómo generar elementos de presión sobre las políticas públicas para favorecer un sector u otro, por encima seguramente de un sector u otro, ¿no? Cuando planteas el desarrollo que hacíamos antes de los derechos culturales, ¿no? Y planteas otra serie de objetivos que no solo buscan, que también favorecer los sectores culturales, sino entender desde otra perspectiva lo que implica el derecho a la cultura, surgen otros retos que no tienen que ver con esas formas arquetípicas de la relación entre lo privado y lo público, que es precisamente la relación entre lo público y lo comunitario, ¿no? Y ahí hay muchísimas dificultades. Hay muchísimas dificultades desde la perspectiva de la gestión, por ejemplo, de la contratación, ¿no? De cómo puedes contratar esos servicios, ¿no? Y ahí estamos trabajando en ello, no está resuelto. Por ejemplo, claro, cómo puedes generar convenios para transferir recursos y cómo lo puedes justificar, por ejemplo, con la red de radios comunitarias, ¿no? Pues demostrando que la red de radios comunitarias, en este caso, es un proyecto sin ánimo de lucro que busca precisamente generar este capital social, estos espacios de participación, que es la única red de radios comunitarias, que están trabajando desde una perspectiva absolutamente open source, etcétera, 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 ¿no? Y a partir de ahí, favorecer espacios de gobernanza compartidas donde la administración no decide el desarrollo
de ese proyecto, sino que participa desde esos espacios de gobernanza público-comunitarios para desarrollar esos proyectos. Esto no es sencillo, es lento, pero es muy potente. Porque realmente te permite innovar y te permite también experimentar desde una perspectiva de la política pública, ¿no? Y en el fondo también hemos venido para eso, ¿no? Para poder experimentar con esos procesos de innovación en el ámbito de la política pública que rompa esas fronteras, si quieres, arquetípicas y muy sólidas de la relación entre el adentro y el afuera, ¿no? Esto es muy complicado, enormemente complicado, pero es uno de los retos que seguramente no se resolverán ni en este, ni en el que viene, ni el siguiente año. Que es un proceso, ¿no? Es un work in progress, pero que desde luego merece la pena trabajar, ¿no? Han salido temas sobre los estudios de grabación y eso. Bueno, siempre que se cumplan las distancias de seguridad, etcétera, etcétera, aquí se están abriendo todos los espacios de trabajo, ¿no? Se ha llamado esa nueva normalidad en la que se permite empezar a trabajar desde cualquier ámbito, también los estudios de grabación. Veremos si en el desarrollo de esta nueva normalidad se toman medidas que nos hagan volver a un contexto más restrictivo, porque como, bueno, no sé si lo estaba diciendo antes, pero tú lo apuntabas, están habiendo algunos rebrotes, ¿no?, de contagios y, bueno, esto va a poner algunas dificultades y seguramente volveremos a un contexto un poco más cauteloso, ¿no?, sobre todo esto. Y sobre lo que comentabas sobre la industria del libro, ¿no?, es importante también tener esa mirada que en Buenos Aires, desde luego, está muy, muy trabajada de vínculo con los movimientos sociales, con la universidad y también con el mundo editorial, ¿no?, de una necesidad de incorporar voces, de tener nuevas perspectivas, porque eso es lo que nos garantizará precisamente salir de esta crisis reforzados hacia un lugar y no hacia otro, ¿no?, cosa que es fundamental y totalmente de acuerdo con lo que comentabas, Mar. Uh-huh. Bueno, Daniel, te agradezco. Hace más de una hora que estamos conversando. Se ha pasado rápido. Volando, no sé a vos, pero mucho. Bueno, muy, muy, muy interesante. Creo que nos llevamos muchos insumos también para seguir discutiendo acá con el conjunto de actores que hacen a la cultura, la riqueza de la cultura en nuestra ciudad, y tratar de empujar para que se lleven adelante medidas que hagan que salgamos siendo una mejor ciudad, ¿no?, de esta pandemia, y que sobre todo se ponga en el centro esta idea tan fuerte de la comunidad organizada y de la escucha activa hacia los sectores y del fomento hacia los sectores. Y creo que tenemos el enorme desafío, y en eso la cultura tiene un rol muy, muy predominante respecto de que el eje vertebrador de la salida sea la solidaridad, ¿no?, y sea el pensar en el otro y en la otra, y eso va a ser seguramente sumamente importante, y seguro que desde la gestión en Barcelona van a estar desarrollando políticas que tengan que ver con esta perspectiva frente a la vida. Así que bueno, gracias. Ahí están agradeciendo muchos y muchas que les gustó mucho la charla, así que lo podemos hacer seguido. Perfecto, pues oye, no, encantado de participar. Muchas gracias por invitarme a esta conversación. Estaría bien que no se quedara aquí, ¿no?, y que estos contactos más allá del charco pues nos permitan también compartir estrategias y por qué no diseñar a larga algunos proyectos conjuntos, que creo que es un reto histórico también, ¿no?, de fortalecer de esa parte iberoamericana que siempre es una deuda pendiente, y que creo que proyectos precisamente como Cultura Viva que beben precisamente de esas prácticas de allá y de acá, pues nos pueden poner fácil. Así que lanzo también esta invitación a futuro para que se cae esto, para poder colaborar. Bienvenida a la invitación, y seguiremos trabajando seguramente en conjunto, porque además nosotros tenemos acá un enorme desafío al que te invitamos también a ser parte de alguna forma, que es ganar la ciudad de Buenos Aires desde una perspectiva nacional, popular, feminista y democrática. A nuestra ciudad hace 12 años la gobierna la derecha, así que tenemos un enorme reto por delante, y ahí vamos a necesitar seguramente de muchos apoyos y mucha ayuda y muchas miradas creativas para poder construir la ciudad que soñamos. Así que bueno. Pues contad conmigo para ello. Gracias, Daniel. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos por acompañarnos. Un saludo a todos también que habéis estado por ahí, a todas. Hasta luego.